Hola jóvenes, vamos a iniciar con el último tema de este cuatrimestre. Es en espera de que pues hayamos ido todos en el mismo sentido. Vamos a continuar con lo que es patrimonio y vamos a, así como vimos hechos y actos jurídicos y partíamos desde una premisa muy sencilla, como eran los hechos, un hecho simple, y fuimos argumentando, fuimos avanzando y vimos ya después lo que era un hecho con consecuencias jurídicas, un hecho natural. Posteriormente vimos lo que era un hecho con intenciones de esas consecuencias que se convertían en un acto. Ese acto pues era un acto jurídico y tenía consecuencias de derecho. De esa forma vamos a tocar también este tema que es una cosa. Vamos a llegar a patrimonio partiendo de lo que es una cosa, ¿sí? Una cosa, según nuestro diccionario de la lengua española de la Real Academia, nos marca que proviene del latín y es una causa, o proviene de esta palabra y significa todo lo que tiene entidad. Esto lo menciona ya sea de carácter corporal, espiritual, natural, artificial, de forma real o de forma abstracta. No necesita tener una definición, no necesita tener un concepto. Con el simple hecho de que existe en la naturaleza, sería una cosa. De ahí vamos a partir a lo que es un bien. Un bien es todo aquello que ofrece o da utilidad al hombre. Ahora vamos a irnos a lo que es un concepto jurídico. El concepto jurídico del bien puede ser en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido patrimonial. Para el sentido amplio, bien es todo aquello merecedor de protección por parte del sistema jurídico, y nos pone un ejemplo la diapositiva, que es la vida, la salud, la familia, el patrimonio, etc. ¿Por qué este es un bien? Un bien que tenemos es un bien, puede ser la vida. La vida es nuestro bien principal y está tutelado por el gobierno, por el Estado, por las leyes, por el régimen jurídico. Nuestra salud de igual forma. Recordemos que aquí lo principal y el objetivo general del bien, del derecho, en realidad es el bien común. El bien común implica que todos tengamos y gocemos de vida, de salud. Por eso precisamente existen tantas instituciones gubernamentales con este fin. Y de igual forma se regula este fin, nuestra familia, y eso lo vamos a ver en materia de derecho, en derecho civil. Es completamente un apartado para la familia, desde que iniciamos con este núcleo, con este vínculo. ¿Cómo vamos a determinar lo que es una familia? Desde el matrimonio, una procreación de hijos, la manutención de los hijos, el embarazo dentro de esa familia, la regulación de quién va a tener la patria potestad, la custodia, o ambos, en el caso de una separación de igual forma, lo que vendríamos a denominar en materia jurídica un divorcio, y lo que viene posterior a él, quienes se van a quedar con la repartición de bienes, quién va a mantener a los menores en caso de haberlos habido,
quién va a cuidar de los menores, de su patrimonio, de sus bienes, de su educación, etcétera. Entonces, todo esto es un bien. Nosotros poseemos todos esos bienes de manera general, en un sentido amplio, en un sentido que va más allá de un bien de manera económica. Si nos vamos a un sentido patrimonial, pues bien, es todo aquello susceptible de apropiación particular. Y aquí vamos a ver que existen los bienes muebles, bienes inmuebles, y que son aquellos en los que tenemos un sentido de apropiación y que son aquellos que nos generan un patrimonio, nos aumentan un patrimonio positivo, un patrimonio real, que es decir, nos dan esa economía, ¿sí? Y vamos a ver que nuestro Código Civil del Estado de México, en su artículo 5.1, nos menciona que son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no estén excluidas del comercio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a la situación de todo aquello que sea manipulable, susceptible de entrar, de ser negociantes, de generarnos un superávit, una situación económica positiva, va a entrar dentro de lo que el Código Civil va a mencionar como bienes susceptibles de apropiación. Por su parte, tenemos un autor que es Julián Bonicace, y él tiene un tratado elemental del derecho civil y menciona, y voy a leer de manera textual: en lenguaje común se habla indistintamente de cosas y bienes. Es necesario en realidad distinguir la noción de cosa y la de bien. La cosa es un objeto o elemento material considerado fuera de toda idea de apropiación. En cambio, el bien es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación actual o virtual. Como el derecho real traduce, la apropiación, quien habla de bienes, se refiere a derechos reales, y en el fondo la noción de cosa y la de bien únicamente se separan desde su punto de vista a idea de apropiación. Y vamos a ver una serie de clasificación de los bienes. ¿Ok? Vamos a ver que hay muchos tipos de bienes y vamos a ver toda la clasificación que en ellos existe. Para empezar, vamos a ver lo que son los bienes corpóreos o corporales y los bienes incorpóreos o incorporales. Estos son aquellos, los primeros, que ocupan un lugar en el espacio y pueden ser percibidos por nuestros sentidos, es decir, todos aquellos que podemos tocar, sentir, podemos oler. Vamos a poner ejemplos. Un perfume es un bien corpóreo porque podemos olerlo, podemos percibirlo. Una comida es un bien corpóreo porque podemos probarla, saborearla.
ropa es un bien corpóreo porque podemos portarla y con eso verse las personas de maneras diferentes. Una película es un bien corpóreo porque podemos verla y puede tener un valor. Todos estos son bienes corpóreos. ¿Qué pasa o cuáles serían los bienes incorpóreos o incorporales? Y estos son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio ni pueden ser percibidos por nuestros sentidos y son creación de la inteligencia humana. Ejemplo, un bien incorpóreo es el Internet. No podemos tocarlo, no hay un lugar en donde vayamos y toquemos el Internet. Sí lo tenemos en nuestros dispositivos, sí hacemos caso y uso de él, pero no hay una cosa que podamos verla. Ejemplo, otro ejemplo, un número 5. Todos en nuestra mente imaginan el número 5 y lo ven, ¿no? Y lo imaginan. Y si tienen o han tenido a quien enseñarle los números, hasta lo dibujan con piecitos y manitas. Pero en realidad, el número 5 nunca vamos a ir a tocarlo y decir, dame un pedacito de 5 o dame ese 5. Son 5 cosas de esto, 5 cosas de aquello, 5 monedas, 5 pesos, 5. Sí, a eso, y ese es un ejemplo de lo que podríamos determinar como bienes incorpóreos. Una clasificación más son los bienes propiedad de los particulares, y estos son todas las cosas cuyo dominio pertenecen a los particulares y de las que no pueden aprovecharse ningún otro sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. Es decir, nuestras casas, nuestros autos, nuestras ropas, nuestros propios perfumes, todo aquello que nos pertenece, pues es de propiedad particular, ¿sí? Mi coche yo no es mío, yo no puedo usarlo alguien más si no es con mi autorización o con mi permiso. El coche de alguien más, yo no puedo ir y verlo en la calle y decir me gusta o decir a lo mejor está abierto y utilizarlo porque es un bien particular, ya tiene un dueño. Y para que yo me subiera a ese vehículo, entonces lo que necesitaríamos es tener esa autorización. O en su caso, porque menciona la diapositiva de la ley, por ejemplo, cuando hay una reivindicación, en ese caso puede ser que una casa, un inmueble esté a nombre de una persona, esa persona la esté utilizando, pero un decreto judicial dice que no es de ella, dice que es de otra persona diferente, y entonces ya por ese decreto de ley pues pasaría a nombre de esa otra persona o personas. Por su parte, los bienes del dominio del poder público son todos los que pertenecen a la Federación, Distrito Federal, estados o municipios, y estos se dividen en aquellos de uso común, los destinados al servicio público y los bienes propios. Estos, por ejemplo, son los espacios públicos. Podemos tener una presidencia municipal, un parque, un deportivo, un teatro público, la calle. Sí, estos bienes que son de uso público. Todas las personas podemos hacer uso de estos bienes. Obviamente, también con su debido respeto, pero todos podemos hacer uso de ellos. ¿Ok? Entonces, estos serían los bienes de carácter público.
Ahora bien, tenemos los bienes enajenables, que son aquellos susceptibles de ser transmitidos por regla general. Todos los bienes pueden ser transmitidos. Todos los bienes pueden ser transmitidos, excepto, por ejemplo, lo que decíamos al principio, ¿no? La protección a nuestra vida. No son renunciables. Hay bienes que no son renunciables, de manera intrínseca, son propios, son individuales y son de una persona. Tenemos los bienes inalienables y son todos aquellos los que no pueden ser transmitidos y solamente la ley puede dar este carácter, es decir, lo opuesto. Posteriormente tenemos lo que son los bienes fungibles y los no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros del mismo género, calidad y cantidad, teniendo igual poder liberatorio. ¿A qué se refiere con esto? Yo siempre les he puesto el ejemplo o los ejemplos de algún tipo de bien, como son un jugo de naranja. Un jugo de naranja es un bien fungible, ya que si yo regalo un jugo de al litro de naranja, ese jugo de litro puedo sustituirlo con otro litro de jugo de naranja. No importa si para el primero me gasté 10 naranjas para sacar un litro y para el segundo me gasté 12. El bien es sustituible, es reemplazable por otro de su mismo género. No van a ser las mismas naranjas porque eso sería imposible. A lo mejor tampoco la misma cantidad de naranjas, pero lo que sí es reemplazable es exactamente la misma cantidad de líquido y con sabor a naranja. Puede ser que unas estaban más amargas y estas más dulces o al revés, pero aquí lo importante es que es sustituible. ¿Sí? Tiene al final del día esa misma consistencia y esa misma calidad y esa misma cantidad, independientemente de los cambios que se hayan realizado. Tenemos los bienes no fungibles y estos son aquellos que tienen una individualidad propia, por lo que no pueden ser sustituidos por otros. Aquí vamos a poner el ejemplo de un bien no fungible. Vamos a poner el ejemplo de un cuadro. Puede ser que una persona pinte el cuadro y otra persona intente pintar ese mismo cuadro, pero ¿qué pasa? No es sustituible. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona que pintó el cuadro de manera original lo inscribió con un derecho de autor y solamente él puede pintar ese cuadro. Y a lo mejor ni siquiera vuelve a pintar la misma pintura, no es sustituible, no tiene una forma de ser sustituible. Así sea la misma madera, las mismas pinturas, no es el mismo artista, o aún siendo el mismo artista, no son los mismos trazos. Es decir, tienen una individualidad propia, no son fungibles, no son sustituibles por uno similar o por uno aparentemente igual, porque recordemos que no hay nada igual en esta vida, ¿sí? Hay cosas muy similares o del mismo género, de la misma especie, pero todo es diferente. Después tenemos lo que son los bienes consumibles y los no consumibles. Y los bienes consumibles son aquellos que no pueden uno servirse en su uso natural sin que se agoten. Por el contrario, los consumibles son aquellos que permiten un uso prolongado. Es decir, los consumibles son aquellos como
el ejemplo del jugo de naranja. Te tomas el litro de jugo de naranja y se consume, se acaba, ya no hay más. ¿Por qué? Porque se acabó, puedes hacer otro litro de jugo de naranja, pero ese litro ya se acabó, ya se consumió, ya se terminó. Por su parte, los bienes no consumibles son aquellos que permiten un uso prolongado y vamos al ejemplo del cuadro. El ejemplo del cuadro es un bien no consumible porque lo pongas donde lo pongas, sí se va a deteriorar, pero a lo largo de mucho tiempo. Y puedes colgarlo en una pared y ahí tenerlo, ¿sí? Y ahí estar y no acabarse, no deteriorarse, no consumirse. Posteriormente tenemos los bienes divisibles y son aquellos que pueden ser reducidos en partes sin que por ello se altere sensiblemente su forma, su esencia o su valor, como son, ejemplo, el dinero. El dinero tienes un billete de 200 y lo puedes reducir en 200 pesos, en pesitos, en monedas de a peso, en 4 veces en billetes de 50, 2 veces en billetes de 100, etcétera. Son divisibles, puedes hacer las divisiones y no por eso el peso valía menos, o los 200 pesos si los das en un billete, si los das en 2 o si los das en 10 billetes o si los das en 200 monedas, no cambia su valor, siguen valiendo 200 pesos. Por su parte, los bienes indivisibles son aquellos que no pueden ser partidos física o intelectualmente en porciones distintas, de tal manera que cada parte forme un todo independiente de los demás. Por ejemplo, un coche. Un coche sí puedes dividirlo, puedes vender por un lado el estéreo, por otro lado el motor, por otro lado las llantas, por otro lado las portezuelas, etc. Pero unas portezuelas solas, unas llantas solas, un motor solo, un volante solo, no hacen un coche. Entonces no es un bien divisible. No puede cada quien llevarse un pedacito de ese coche. A diferencia de el dinero o del ejemplo que les ponía del billete de 200. Si bien el billete no puedes cortarlo en pedacitos, puedes hacer el cambio. Para el coche no puedes dividir. Un coche tiene todo eso. Si le falta alguna cosa, ya no funciona. Ya no sería, puede llamarse coche, pero sería a lo mejor un coche sin llantas, pues no camina. Un coche sin motor no camina. Un coche sin volante, pues no camina o no tendría dirección. Entonces, a eso precisamente se refiere esta situación. Después tenemos los bienes presentes y los bienes futuros. Y los bienes presentes son aquellos que tienen una existencia actual. Todo aquello que vemos, tocamos, percibimos, existe en el presente, ¿sí? Y los bienes futuros son aquellos que no existen en la actualidad y que probablemente lleguen a existir, probablemente no. El ejemplo claro de esto es una cosecha. Una persona va y siembra maíz. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de cosechar maíz. Pero pueden ser bienes que nunca se den. Puede ser que al ir creciendo la milpa se seque, no llueva, a lo mejor venga una situación natural que no permita el crecimiento, o a lo mejor venga alguien y los arranque. Entonces, esos bienes, ese maíz es un bien futuro que puede existir, tiene toda la intención de existir, lo hacen con esa intención, pero puede no llegar a existir, ¿sí? Puede no puede no concluirse. Por su parte, después tenemos lo que son los bienes principales y los bienes accesorios. Los bienes principales
son aquellos que tienen una existencia propia e independiente, y los bienes accesorios son aquellos que requieren de otro bien principal para existir. Y aquí les puedo poner el ejemplo de un bien, de un contrato. Nosotros tenemos, y es similar al contrato de arrendamiento. Nosotros tenemos un contrato de arrendamiento, es un contrato principal y lo vimos en su momento. Y un contrato accesorio es un contrato de subarrendamiento. No puede existir el segundo si no existe el primero. Sin embargo, el primero sí puede existir sin la necesidad del segundo. Después tenemos lo que son los bienes con dueño cierto y conocido, los bienes monstrenscos y los bienes vacantes. Los bienes de dueño cierto y conocido son aquellos cuyo propietario se encuentra plenamente identificado, es decir, todos y todas nosotros los que somos dueños de cualquier bien, de un coche, de una computadora, de un celular, de una casa, de una fábrica, de lo que sea. Todos aquellos que tienen dueño son bienes de dueño cierto y conocido. Los bienes monstrenscos, por su parte, son aquellos muebles que nunca han tenido dueño o bien habiéndolo tenido, se ignora quién es actualmente. Por ejemplo, un bien monstrensco es una cartera que ha sido encontrada en el suelo. Sí tenía dueño, pero ahora no sabemos quién es. Sí era un bien conocido, tiene como tal la cartera, tenga o no tenga dinero, es un bien, le perteneció a alguien, pero ya no lo tiene. Y los bienes vacantes son aquellos inmuebles cuyo dueño se ignora. Un bien vacante son todos esos terrenos que es un bien inmueble o esas casas que no sabemos a quién le pertenecen. Y muchas veces aquí ocurre que en ciertos tipos de lugares, pues las personas lo que hacen es irse a vivir a esas casas y entonces empiezan determinados tipos de juicios para poder apropiarse y que entonces ya no sea un bien vacante, ya tenga un dueño, ya tenga un dueño cierto y conocido. Obviamente existe una serie de juicios, de procedimientos judiciales para llevar a cabo esa situación. Y aquí muy importante, tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles.
Entonces, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o a través de una fuerza exterior, así como los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles por acción personal y aquellos cuyo destino sea, al ser separados de un inmueble, adquirir el carácter de muebles, es decir, que aunque sean divididos, no cambien su carácter. Por su parte, los bienes inmuebles son los que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como los derechos reales sobre inmuebles y aquellos que siendo muebles, por su naturaleza son considerados inmuebles por el destino en el que ellos o al que ellos pertenecen. Los bienes que se consideran inmuebles según nuestro artículo 5.4 de nuestro Código Civil son el suelo y las construcciones adheridas a él. Todo aquello que no puede ser separado porque cambiaría su forma, su estructura. Las plantas y árboles, mientras que estuvieran unidos a la tierra, y sus frutos, mientras no sean separados de ellos. Sí, ya una manzana es un bien inmueble mientras esté adherido al árbol que está sembrado, y una vez ya separado, una vez ya cuando lo venden por kilo, entonces ya será un bien mueble. Todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo o del objeto a él adherido, también es un bien mueble. Bienes que se consideran inmuebles en el punto 4 son los palomares, las colmenas y estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos al inmueble y formando parte de él de un modo permanente. Las máquinas, instrumentos o utensilios destinados exclusivamente a la industria o explotación del mismo, de igual forma se consideran como bienes inmuebles. Los acueductos o tuberías de cualquier tipo que sirvan para conducir los líquidos o gases a un inmueble o para extraerlos de este inmueble. Y los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como los de trabajo indispensable para el cultivo del inmueble mientras está destinada a este objeto. Punto número 10. Los diques y construcciones que aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y por último, los derechos reales sobre estos, es decir, todo lo que verse sobre lo que acabamos de mencionar, lo que nos haga propietarios de esos bienes. Por su parte, son bienes muebles por su naturaleza los que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por un efecto de fuerza exterior. Y aquí tenemos, conforme a nuestro artículo 5.7 del Código Civil del Estado de México,
¿Qué son bienes muebles por disposición de la ley? Las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. En su artículo 5.8, por igual razón, se reputan muebles los títulos que cada socio tiene en las asociaciones y sociedades, aun cuando éstas pertenezcan a algunos bienes muebles. Ahora bien, de los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios, y los bienes del dominio del poder público se regirán por las leyes especiales y en los que no se opongan a estas por lo dispuesto en este código. ¿De qué código estamos hablando? Del Código Civil del Estado de México. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a concluir el tema, en espera de que no hayan quedado dudas, que de manera general haya sido entendible y aceptable el conocimiento de estos temas. Son temas súper principales en la materia de derecho en nuestra carrera, temas que vamos a ver a lo largo de toda la carrera y que vamos a ir utilizando conforme vayamos nosotros litigando, ¿sí? Aun cuando fuera el caso que no litigaran, a lo largo de su carrera van a ir utilizando esta información. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda en tareas, por favor, coméntenmelas y y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde.